Señor los bendiga, hermanos. Este mensaje se titula Uno con Dios. Es la parte 2. Aquí el hermano le puso parte 3, pero parece que hubo un problema con el audio en el primer video que subió de estos. Entonces creo que lo volvió a subir, pero le puso parte 3 y en realidad es la parte 2. Fue predicado por el hermano Ray Cormier de Canadá el día 4 de octubre del año 2020. Heavenly Father, thank you for this wonderful time. Thank you for your faithfulness to us from day to day. Padre Celestial, gracias por este precioso tiempo, gracias por tus misericordias y por permanecer fiel para con nosotros cada día. Heavenly Father, as we look into the Word of God once again, we just pray that you would use this time. Y Señor, una vez más que vamos a entrar en tu palabra, yo te pido que tú vengas y uses este tiempo. Use this mind. We pray sincerely, Lord. We look to you in the name of Jesus Christ. Amen. Y uses esta mente, Señor. Oramos sinceramente y yo te lo pido todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. May be seated. Se pueden sentar. We started a thought, one with God. Comenzamos con esa idea, ese pensamiento que se tituló Uno con Dios. And we've said that the longer you look at the scriptures, the longer you look at the plan of God, Y ya dijimos que entre más tiempo usted mire a las Escrituras o comience a ver cuál es el plan de Dios, it's really simple. If we have a true heart, la cosa es muy simple, ¿ves? Si realmente tenemos un corazón sincero. where the problem comes in many times is people are not sincere toward God. Donde comienza el problema en realidad es muchas veces cuando las personas vienen y no son sinceras con Dios. Have something of a selfish motive. Ellos vienen con cierto motivo egoísta. If we have a true heart that's single to God, Pero si venimos con un corazón honesto, sincero para Dios, we are in capable hands. entonces ahí nos encontramos en esas manos que son capaces de cualquier cosa. Ellas nos adiestran. God is not going to do us wrong. Dios no nos va a traer acá para decepcionarnos. So the more I look at the scriptures and more I look at the plan of God, Y entre más y más que veo las Escrituras y el plan de Dios, I find it creates a rest in my soul, me doy cuenta de que eso trae una paz a mi alma, a comfort that trae un descanso. if we continually look at our performance in our conscience, Y si nosotros estamos continuamente tratando de ver cuál es nuestro desempeño, porque nuestra conciencia no lo dice, we might not have the rest in our souls that really the scripture gives us. entonces puede que no tengamos ese descanso, esa paz de la cual las Escrituras nos hablan. The conscience, as I said last week, the conscience is programmed by performance. Yo lo dije esto la semana pasada, la conciencia es programada por ese desempeño que realizamos It's not programmed by the Word of God. y no es programada por la palabra de Dios. We don't live by our conscience in that sense. Nosotros no debemos de vivir por nuestra conciencia, lo que ella nos dicta, We live by the Word of God. pero debemos de vivir por la palabra de Dios, lo que ella nos dice. And our conscience should come in line with the Word of God, not Y nuestra conciencia debe de alinearse con la palabra de Dios, vice versa. no al revés. And from a personal standpoint, in my Christian life, Ahora, desde un punto de vista personal,
a través de mi vida cristiana, I found myself setting a certain standard. And when yo me he encontrado, me he puesto cierta meta. you fail that standard, then you feel miserable. And Y cuando usted falla en llegar a esa meta, eso lo hace sentir a usted miserable. you go through your times that way. Ve, y todos pasamos por esos tiempos. God has got this in control. Pero recuerden, Dios es el que está en control. He knows where He wants to bring the bride of Jesus Christ. Él sabe a qué nivel Él va a traer la novia de Jesucristo, la va a llevar. knows what it's going to look like. Él sabe exactamente cómo ella se va a ver. There's different things that went through my mind this week. Varias de estas cosas estuvieron en mi mente esta semana. One with God. We looked last week on a building, a contractor building a building. La semana pasada hablamos de uno con Dios y dimos el ejemplo de ese contratista que está allí para construir ese edificio. And each profession that comes on the job site, Ahora, cada profesión de las que trabajan ahí, que vienen a ese lugar de trabajo, he doesn't have a mind of his own. Ellos no tienen una mente propia. He is in one with the contract. He Ve, ellos están de acuerdo, están alineados con ese contratista, knows what that building is going to look like. porque él es el que sabe cómo ese edificio debe de verse al final. He knows his little part and function in it. He's going to do it. Y todos ellos, aquellos que están ahí trabajando en conjunto, ellos conocen cuál es su parte y trabajan lo mejor que pueden en su área. Get out of the way, and he is one with the contractor. Y ellos se hacen a un lado cuando alguien más tiene que venir y realizar una obra. Ellos están siendo uno con el contratista. Even the laborer, he can be absolutely one with that. Aún los empleados, cada uno de esos empleados pueden ser uno con ese contratista. Because I've seen on job sites different times, Yo he visto en muchos lugares de construcción muchas veces sometimes the laborer, they want him over here, they want him over there, a un empleado regular, ellos lo quieren ayudando aquí o ayudando allá, they want him here, and he picks up a lot of information that sometimes he knows more about the overall building y esos empleados multitareas, ellos empiezan a saber un poco más de cada una de esas cosas que se tienen que llevar a cabo en ese trabajo. than the profession. How many understand that? Because Saben un poquito de todo, ¿ve? Porque están aquellos que se especializan en su profesión. he's involved in everything. Pero este empleado está envuelto en todo, lo traen para todos lados. And we talk about the wow factor. Y hablamos de ese factor sorpresa. The laborer, he could be told, well, you go clean up this. He goes over there and he ¿Ve? Un empleado regular, normal, multitareas, a él se le dice, hey, ve para allá y limpia esa área. looks at it. Oh, wow, that's how they do that. ¿Y qué pasa muchas veces? Él va a ese lugar y se empieza a sorprender. Él dice, wow, ahora entiendo cómo es que hicieron esta parte del edificio. That's information that he has taken in himself ¿Ve? Esa es información que él está aprendiendo para sí mismo. to make him more one with, and serving God. Y eso lo alinea más con ese contratista. Y así sucede cuando servimos a Dios. If we see and understand the will and the plan of God, which Si podemos ver y entender el plan y la voluntad de Dios, is identified in the word for the hour, ¿ve? Las cuales ellas identifican cuál es la palabra para esta hora, it's not hard to be one with that. entonces no es tan difícil el alinearnos, el convertirnos en uno con Dios. If you cannot be one with that word, Si usted no puede alinearse y ser uno con esa palabra, you've got some other,
you've got something in your heart, in your mind, si usted tiene otra cosa en su corazón o en su mente, that you shouldn't have. la cual usted no debería tener. And it's just a wonderful thing that we can be comfortable Pero es algo maravilloso cómo podemos estar a gusto in the will and in the plan of God. cuando nos encontramos dentro del plan y la voluntad de Dios. Where my mind went earlier this week, last fall, Esta semana yo estaba pensando de algo que sucedió el otoño pasado, el año pasado. Roger asked Gary and I to go over and help him with some wood. Roger nos pidió a Gary y a mí que le ayudáramos con cierta madera. And for the sake of what I'm saying, we probably couldn't do it as good as Roger could do it. Y para darles un ejemplo, quizás Gary y yo no pudimos hacerlo tan bien como lo hubiera hecho Roger al cortar esa madera. Or know all the details and the ins and outs of what he wanted done. O no conocíamos cada detalle exacto de cómo él quería que lo hiciéramos. But when we were all done, I'm sure Roger was happy. Pero al final, cuando terminamos, yo estoy seguro de que Roger estaba contento, feliz With what we got done. con la ayuda que le brindamos. And let me say this, when God asks you to do something, Y déjeme le digo yo algo a usted. Cuando Dios le pide a usted que haga algo, He's not going to criticize how you do it. Él no lo va a estar criticando de qué manera usted realizó ese trabajo. How many understand that? ¿Cuántos me están entendiendo? He knows if you're going to choke. Él sabe si usted se va a atorar. Before he even taps you on the shoulder, Aún antes de que Él le dé la palmadita en la espalda he knows how you're going to do it. o en el hombro, él sabe ya cómo usted va a realizar ese trabajo. And he is not going to criticize how you do it. Y Él no lo va a estar criticando a usted porque lo hizo de cierta manera. How many understand that? ¿Cuántos entienden esto? We should be able to put our minds at ease Deberíamos de ser capaces de dejar que nuestras mentes descansen what if I do this? What if I make a mistake? en lugar de estar pensando, bueno, y si hago la obra de Dios de una mala forma y no es lo que Dios quiere, si comete un error. What if we might have some problems with our brothers and sisters, but you'll never have no problems with God. Quizá tengamos problemas entre hermanos y hermanas, pero usted nunca va a tener un problema con Dios. He is a good, gentle, merciful spirit. Ve, Él es un espíritu misericordioso, bondadoso. That's what he is. I have no complaint to make with how God has dealt with my life. Y yo no tengo ninguna queja que hacer de la manera en que Dios ha lidiado conmigo en mi vida. He is just, if you are single with him, Si usted se vuelve uno o se alinea con Él, and that is the word of God for today, you will be part of the bride. y eso, la manera de hacer eso es escuchando la palabra para este día. Si usted hace eso, usted va a ser parte de la novia. It's just the way it is. Vea, así de simple es. I have different. Let's just go to Matthew 24. Tengo diferentes escrituras, pero por ahora solo vayamos a Mateo 24. Matthew 24. Mateo 24. We've said this different times. Hemos dicho esto en diferentes ocasiones. If I never spoke a word, Si yo nunca hablo nada, para nada, you would never know anything about me. usted nunca sabría
absolutamente nada acerca de mí. You could just look at my outward appearance, and Usted solo podría verme en mi apariencia física. he's 6 foot, 200 pounds. Usted dice, wow, ese hombre mide 6 pies, pesa 200 libras. If you look at the universe, you look at the stars and everything like that, you Pero cuando usted mira el universo y se pone a ver las estrellas y todo eso, might see God's power, but that doesn't tell you what he is thinking. usted tal vez reflexione y piense acerca del poder de Dios, cuán grande es Él, pero usted no va a saber qué es lo que Él está pensando, What is in his mind? qué cosas están en su mente. From my standpoint, until I speak, Y desde mi punto de vista, hasta que yo hable algo, diga algo, then you begin to have a feel of who and what I am. entonces ahí ya usted comienza a tener una idea de quién soy yo o qué tipo de carácter tengo yo. And God has spoken, Y Dios nos ha hablado, especially in this end time. especialmente en este tiempo del fin. God has spoken when you look at what I started to say. Ve, Dios nos ha hablado, y si vemos a las cosas que yo comencé a predicarles, If I go to visit you, digamos que yo voy y lo visito a usted. well, there's Brother Ray. We Oh, ahí viene el hermano Ray. got company. Ve, vamos a tener visitas. If I sit and don't say anything, Pero si yo vengo y me siento ahí en donde usted esté y no digo nada, I was just there. eso significa que pues yo solo hice acto de presencia, solo estaba ahí. There was no information or anything that was delivered. No hubo ningún tipo de información que fue entregada. So when you look at Thessalonians, the Lord himself Entonces, si vemos al libro de Tesalonicenses, cuando dice que el Señor mismo descenderá del cielo shall descend from heaven with a shout. con voz de arcángel y de trompeta, con un clamor. It means that God has come on ground saying something. Eso significa que Dios ha venido a la tierra y nos ha dicho algo. The religious world, they just look at feeling that good feeling of the presence of God. El mundo religioso, ellos solo quieren buscar y recibir ese sentimiento bueno de la presencia de Dios. But there's no word to go with it. Pero no hay una palabra que vaya de la mano con ese buen sentimiento There's no revelation o con esa buena sensación de la presencia de Dios. of what God is saying Y ellos no tienen ninguna revelación de lo que Dios está diciendo and what he requires in the respective time. y las cosas, los requisitos que Él está pidiendo en su respectivo tiempo. So God had a way that he is going to wind up this end time. ¿Y qué pasa? Dios tiene una manera en la cual Él va a desenvolver todo aquí al tiempo del fin. And we know it's in 3 phases. Y sabemos que Él nos ha dicho que va a ser a través de 3 etapas. The seventh angel that we've dealt with the last while, the seventh angel was Ese séptimo ángel del cual hemos estado hablando por los últimos servicios, the start ese séptimo ángel es el comienzo of that descending from heaven with a shout. de esa escritura que dice que Dios mismo descenderá del cielo con un clamor. It was the start of that defining the will of God. Ese es el comienzo que comenzó a mostrarnos cuál era la voluntad de Dios. And as the word of God always does, Y así como la palabra de Dios siempre hace lo mismo. it defines who and what God is, Ella define quién es Dios y qué quiere Dios, but it also defines
what the body of Christ is going to look like. Pero también nos muestra cómo es que el cuerpo de Cristo se va a ver. It does that automatically. ¿Ve? Eso es algo que la palabra hace automáticamente. I'm looking at the congregation tonight. Yo los estoy viendo aquí esta noche, toda la congregación. It's defining the will of God. ¿Ve? Y eso define la palabra de Dios. Automatically does that. La palabra de Dios los define automáticamente. So, when we look at the plan of God, it started with the seventh church age messenger that was the first. Y si vemos el plan de Dios, ese plan comenzó con ese séptimo mensajero de la edad de la iglesia. Phase, we call it a watch. ¿Ve? Él trajo esa primera etapa, nosotros le llamamos vigilia. Of the will and the plan of God Esa primera etapa del plan y la voluntad de Dios for today. para este día. God obviously knew that. Dios, obviamente, Él ya sabía eso, ya conocía esto. So the scriptures are recorded, and when you've said this many times, Entonces las escrituras fueron grabadas o escritas, y les he dicho esto muchas veces. the scriptures are recorded in that way. La palabra de Dios fue escrita de esa manera, They're not recorded in another way. y no fue escrita de otra manera diferente. God is looking at it. ¿Por qué? Porque Dios es el que la está viendo. He is inspiring his writers to write it Él inspiró a esos escritores para que la escribieran, a certain way. a esos autores para que la escribieran específicamente de cierta manera. Matthew 24. Bueno, vamos allí a Mateo 24. Matthew 24, verse 24. Mateo 24, 24. For there shall arise false Christs and false prophets, Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. and since I retired Ahora, desde el momento en el que yo me jubilé and can look at the religious channels, y comencé a mirar esos canales religiosos en la tele, it's full of false prophets and false Christ. me he dado cuenta que está lleno completamente de falsos cristos y falsos profetas. They're anointed. Sí, ellos están ungidos. They know about the Spirit of God. Ellos saben acerca del Espíritu de Dios, conocen. They know about speaking in tongues. Ellos conocen el hablar en lenguas. They know about the liberty Ellos conocen de esa libertad, of the presence. You watch them, they're anointed. de la presencia de Dios, y usted los puede ver, ellos están ungidos. No question. No hay duda alguna de que ellos lo están. But Jesus said they're false. Pero Jesús nos está diciendo que ellos son falsos. And this is where the seventh church age messenger Y aquí es donde ese mensajero de la séptima edad de la iglesia come in conflict with the Pentecostal movements viene y encaja, y allí hubo un conflicto con la iglesia pentecostal, at that day. ¿ve? Durante su día. There shall arise false Christs and false prophets, and shall show great signs and wonders, Y harán grandes señales y prodigios, insomuch de tal manera that if it were possible, que si fuere posible, they shall deceive the very elect. engañarán aún a los escogidos. So, if you have a single mind, a single heart to God, Entonces, si usted tiene una mente solo para Dios, un corazón solamente para Él, it is not possible that you be deceived. entonces no es posible que usted pueda ser engañado. Because God would be defeating his whole purpose Porque si fuese de otra manera, entonces Dios no estaría cumpliendo su propósito. if there would be no bride. ¿Ve? No hubiera alguna novia si ellos pudieran ser engañados. If the bride could be deceived, there would be no bride. How many?
Si la novia pudiese ser engañada, entonces no habría una novia. You understand that? And ¿Cuántos me entienden? that don't mean to say that for a little time we can get fooled. Ahora, yo no estoy diciendo que tal vez por un poco de tiempo muchas veces nos puedan engañar. We can mess up. Muchas veces cometemos errores. But it's not possible for the bride to be deceived. Pero no es posible de que la novia pueda ser, engañada. And if that is true, which we know it is, Y si sabemos de que eso es verdad y sabemos que lo es, there has to be something on ground, entonces tiene que haber algo aquí en la tierra. and that something has to be the Word of God. Y ese algo tiene que ser la verdadera palabra de Dios. The Lord himself shall descend from heaven with a shout. Dice, y el Señor mismo descenderá del cielo con una voz de clamor. There has to be a revelation on ground that exposes all of that. ¿Y qué pasa? Tiene que haber una revelación aquí en la tierra la cual va a exponer toda esa falsedad. Since 2005, Desde el año 2005, what the Spirit of God has spoken las cosas que el Espíritu de Dios ha hablado has exposed everything, and I'm not just talking about denomination. ella ha expuesto todas esas falsas doctrinas, y no solo estoy hablando de aquellas que se encuentran o que han salido de las denominaciones. Talking in the realm of this movement. Yo estoy hablando en el ámbito de este movimiento. What God has spoken Las cosas que Dios ha hablado since 2005 desde el año 2005 has revealed. Nobody struggled with that. han revelado todo, y nadie estaba batallando con eso. God spoke it and it did it. Dios fue el que lo habló, Él fue el que realizó su obra. How many understand? ¿Cuántos entienden? You can't help God and you can't stop. Usted no puede ayudarle a Dios y usted tampoco puede detenerlo a Él. He is going to do this in a way that will accomplish the end. Él va a realizar su obra de una manera que llegue hasta el final. Behold, I have told you before, Jesus said. Dice, porque se levantarán falsos cristos. Ya os lo he dicho antes. Wherefore, if they say unto you, behold, he is in the desert, go not forth. Behold, he is in the secret chambers, believe it not. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. For as the lightning cometh out of the east and shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque, he is talking about these false Christs, ¿qué nos está diciendo aquí? Él está hablando de estos falsos Cristos. and he is talking about the part that reveals that. He's saying, for Y la parte que nos lo va a revelar, fíjese lo que dice. wheresoever the carcass is, Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, there will the eagles be gathered allí se juntarán las águilas. together. So what that is saying, the carcass Lo que nos está diciendo allí es que ese cuerpo muerto is the fresh kill. es esa cuando ese animal primeramente ha sido matado, que está fresco, esa presa fresca Of the Word of God. That's what it is. de la palabra de Dios. Eso es lo que es. It's not old hand-me-down tradition. No está hablando de tradiciones que han sido pasadas de generación en generación, It is the fresh kill of the Word of God. pero es esa presa fresca de la palabra de Dios. So that's where the eagles are. The Entonces allí es donde se encuentran las águilas. eagles is the bride. Y las águilas son la novia. She cannot be deceived if she will follow
and come in line and be one Ella no puede ser engañada mientras ella continúe siguiendo y se alinee con esa palabra, with that carcass. ¿ve? Con ese cuerpo muerto. That carcass is the revelation of the will of God. That's all it Ese cuerpo muerto es esa revelación fresca de la voluntad de Dios. is. In simple form. ¿Ve? Eso es lo que es así de simple. Again, this is so wonderful. Y se los digo otra vez, esto es tan maravilloso. It's the only thing on earth Eso es lo único aquí en la tierra that will prepare the bride. que va a preparar a la novia. I have verse. Okay, 28. Ahora estamos en el versículo 28. Revelation 3. Bueno, vamos a Apocalipsis capítulo 3. And Fred read that this morning, but I've got it written down. Y Fred leyó esto esta mañana, pero yo también lo escribí. The only point I'm making with all these things I'm saying El único punto al cual quiero llegar con todas estas cosas que estoy diciendo is there is something on ground that defines who and what God is. hay algo aquí en la tierra que es lo que define quién y qué es Dios. It defines who and what the body of Christ will look like. Y define de qué manera se va a ver el cuerpo de Cristo. And that is the Word of God. Y lo único que puede hacer eso es la palabra de Dios. That's what it is for the respective time. Es la palabra para su respectivo tiempo. It is the fresh Word. Es esa palabra fresca. Revelation 3:18 says, Apocalipsis 3:18 dice, I counsel thee to buy of me gold. por lo tanto yo te aconsejo que de mí compres oro. That's where the carcass is. Allí es donde está el cuerpo muerto. That's what reveals what the false Christs are. ¿Ve? Ese cuerpo muerto es lo que va a revelar quiénes son esos falsos cristos. And is. Lo va a hacer. That's what does that. Es lo que hace. You and I do not control this one little bit. Usted y yo no tenemos ni tantito control sobre todo esto. God has his eye on it and he's looking on it. Dios es el que tiene sus ojos puestos sobre toda esta situación. And he's feeding into it Y Él es el que está dando el alimento. that which exposes everything. Y Él es el que está haciendo que todo lo que es falso sea expuesto. The Word of God does that. ¿Ve? La palabra de Dios lo hace. You just speak it and Usted solo la habla it does the job. y ella sola realiza el trabajo. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, Dice, compra oro refinado en fuego para que seas rico, and white raiment, that thou mayest be clothed, y vestiduras blancas para vestirte, and the shame of thy nakedness do not appear, and y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. Y unge tus ojos con colirio para que veas. The evangelical world, do they see? ¿El mundo evangélico, acaso ellos pueden ver? They don't. Ellos no pueden. Everything about how the will and the plan of God has developed over the last 50, 60 years, Todo lo que ha sido relacionado y cómo el plan y la voluntad de Dios se han desarrollado por los últimos 50, 60 años, they stand against it. ellos vuelven sus rostros en contra de esa palabra. Their repentance should be toward the Word of God. El arrepentimiento que ellos deberían de tener debería de ser por haber volteado su rostro en contra de la palabra de Dios. Not repentance in performance. ¿Ve? Y no estarse arrepintiendo porque tuvieron un mal desempeño. We all have to repent every day.
Sí, todos tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados todos los días. But the repentance that the evangelical world, Christianity needs is Pero el arrepentimiento que el mundo cristiano y evangélico necesita the repentance toward the will and the plan of God. es arrepentirse por haber rechazado ese plan y esa voluntad de Dios. John chapter 16. Ahora vamos a Juan capítulo 16. John chapter 16. Juan 16. Let's just back up because we're right here. Bueno, vamos a comenzar un poquito antes porque ahí estamos ya. John chapter 15. Vamos a comenzar en Juan capítulo 15. If God had not descended from heaven Si Dios no hubiera descendido del cielo with a shout, con un clamor, with a revelation, con una revelación with a word, y con una palabra, identifying himself, y si Él no se hubiera identificado a sí mismo, we would just be part of the religious organization. nosotros seríamos también parte de ese mundo religioso organizado. That's where we would be. Allí es donde estuviéramos el día de hoy. It's the revelation of the will of God that has separated us. Pero es la revelación de esa palabra de Dios la cual nos ha separado. It sanctifies you. It separates you. Y lo santifica a usted y lo separa. So, Fred read this morning, but I had it Ahora yo sé que el hermano Fred leyó esto esta mañana, written down. John pero también yo lo tenía escrito. 15, Juan 15, 22. versículo 22. When you look at, let's say, Pentecostalism and Vamos a poner un ejemplo. Cuando usted comienza a ver a los pentecostales evangelicalism, o a los evangélicos, for a time during the 40s and 50s, durante un periodo de tiempo entre los años 40 y 50, it was, praise the Lord, look what God is doing. era alabado sea el Señor, miren lo que Dios está haciendo, Everybody was rejoicing. y todos ahí se estaban regocijando. And it was wonderful. And Y sí, eso fue maravilloso. no question about that. Nadie cuestionaba eso. But here comes Jesus Pero luego aquí tenemos a Jesús que vino a la tierra. on the scene. And he says, if I had not come and spoken unto them, that Pentecostal movement Dice, si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que otro ha hecho... No, 22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. if I had not come and spoken unto them, they had not had sin. No tendrían pecado. And here they are working hard for ¿Ve? Y aquí hay muchas personas tratando de trabajar duro the Lord. para el Señor. But the sin is unbelief Pero el pecado mayor de ellos es la incredulidad. in that descending from heaven, the ¿Ve? Cuando Dios descendió del cielo, revelation that God come down, cuando Dios trajo esa revelación, la hizo venir aquí a la tierra, revealing himself, y Él se reveló a sí mismo. that exposed their sin. ¿Y qué fue lo que causó eso? Eso causó que sus pecados de esas denominaciones fueran expuestos. It is also because of the lateness of the hour, Y también porque el tiempo ya está muy avanzado en esta hora. it is also exposed the sin.
Es por esa razón también que los pecados están siendo expuestos of the movement. de los diferentes movimientos que creyeron. Nobody controls that. It does that automatically. Y nadie puede hacer que el pecado de tal o cual sea expuesto. Esta palabra lo hace automáticamente. But now they have no cloak for their sin. Y que dice la palabra que ahora no tienen vestimenta con que cubrir su pecado. And it's so obvious. Y esto es tan obvio. When you turn down the will and the plan of God, Cuando usted rechaza la palabra de Dios, cuál es su plan y su voluntad. no matter what you do, No importa qué usted haga, what you say, qué cosas usted diga. it has still exposed you. Esa palabra aún así lo va a exponer a usted. It still reveals your sin. Y va a revelar cuál es su pecado. And what I am saying, that's totally serious. Y esto que estoy diciendo es totalmente serio. This is something that's playing itself out in real time. Esto es algo que se está llevando a cabo así, al instante. It's happening. Está sucediendo hoy en día. He that hateth me hateth my Father also. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. If I had not done among them the works which no man did, they had not had sin. But Si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. now have they both seen and hated both me and Pero ahora han visto y han aborrecido a mí my Father. y a mi Padre. That is a powerful, powerful statement ¿Ves? Es una declaración muy fuerte, bastante fuerte, that Jesus is making. la cual Jesús está haciendo. John chapter 17. Ahora vamos a Juan capítulo 17. John chapter 17. Juan 17. Jesus said, heaven and earth will pass away, but my words shall not pass away. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. It's very powerful. Esa también fue una declaración muy fuerte. John chapter 17, Jesus is on his way to the cross. Aquí en Juan 17 Jesús se encuentra de camino a la cruz. He is maybe a day and a half or 2 days or maybe hours. He's not Él está como un día y medio, quizás algunas horas a punto de ir allá. very far O sea, aquí ya no le faltaba mucho para que fuera a la cruz. from the cross. These words spake Jesus and lifted up his eyes to heaven and said, Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Father, the hour has come. Padre, la hora ha llegado. Jesus was given a word from God A Jesús se le dio una palabra de parte de Dios, that if you want to back out of this, you can. que se le dijo, si tú quieres echarte para atrás, no puedes. Jesus absolutely had the liberty. Jesús completamente tenía la libertad If he didn't want to go through with that, he de que si él no quería ver que esto le sucediera, could. él podía apartarse. Because he said, I can call 12 legions of angels. ¿Ve? Porque él dijo, yo puedo llamar 12 legiones de ángeles. Then he turns around and says to Pilate, Y luego él se voltea y le dice a Poncio Pilato. Pilate says, I have the power to set you free and I have the power to crucify you. Poncio Pilato le dijo, yo tengo el poder para liberarte o para crucificarte. Jesus said, you could have no power over me at all. Y Jesús le dijo, a ti no se te ha dado ningún poder sobre mí, Unless it was given to you. a menos que te fuese dado. How many understand? ¿Cuántos entienden? This
Jesus was the freest person that ever lived. Jesús fue la persona con mayor libertad que ha vivido. He could do what he wanted, Él pudo haber hecho lo que él quería, but he wanted to please the Father. pero él quería agradar al Padre. So Jesus knew and had a word from God that Entonces Jesús sabía y él había recibido una palabra de Dios. this was going to get tough, Dios le había dicho, esto se va a poner pesado. and he could back out if he Y si tú quieres, te puedes echar para atrás. wanted. He had the freedom to do that. Él tenía la libertad para hacer eso. But you have the freedom not to come to Faith Assembly too. Usted también tiene la opción el día de hoy de no haber venido aquí a la asamblea, But you also know the consequences if you don't. la asamblea de la fe, pero usted también sabe cuáles son las consecuencias si usted no lo hace. How many understand? Jesus had a ¿Cuántos entienden? full revelation of the will and the plan of God, Jesús tenía una revelación completa de lo que era el plan y la voluntad de Dios. and there was, he weren't going to back down. ¿Ve? Pero él no iba a echarse para atrás. But he's praying this prayer, Pero ¿qué pasó? Aquí él estaba haciendo esta oración. Father, the hour has come. Dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorify thy Son, that thy Son may glorify thee. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. In a brutal execution, ¿Ve? Fue una ejecución brutal he paid the sin debt y él pagó por el pecado de muerte. in full. Así, completamente lo pagó. I pledge allegiance to the Lamb. ¿Ve? Y yo le doy toda mi confianza al Cordero. All my strength and all that I am. Toda mi fortaleza y todo lo que yo soy es para Él. As thou hast given him power over all flesh, that he may give eternal life as to as many as thou hast given him, Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. and this is life eternal, Esta es la vida eterna, that they may know thee, que te conozcan a ti, the only true God. el único Dios verdadero. The God that Jesus served was the only true God. Al Dios al cual Jesús servía era el único Dios verdadero. Jesus Christ is his Son. Jesucristo es su Hijo. He lived and he died for you and I. ¿Ve? Él vivió y luego Él murió por usted y por mí. Only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou gavest me to do. Y a Jesucristo a quien has enviado, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. It was done. Ya había sido terminado, ¿ve? The words that God wanted delivered, Jesus delivered them. Las palabras que Dios quería que Jesús les entregara, Él las había entregado, se las había dado. And now, O Father, glorify thou me with thine own self, Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, with the glory that I had with thee before the world was. And con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. we know what the Trinitarian mind does with that. Y ya sabemos a dónde lleva esto a la mente trinitaria. I'm not even going to, I've looked at that in the past, and Y yo he hablado de esto en el pasado y ni siquiera voy a entrar ahí el día de hoy. in order to be stable in our thinking, Para que nosotros podamos permanecer estables o firmes en nuestra manera de pensar, there has to be certain things that are stable in our mind tiene que haber ciertas cosas en nuestra mente que son estables, that we use to interpret everything, and we live our natural life like that. cosas que usamos para interpretar la manera en que vivimos nuestra vida natural.
there are certain things that are stable Hay ciertas cosas en nuestra mente que son lo bastante estables, unchangeable in your mind. que nunca van a cambiar en nuestra mente. What we have to have in our mind is God is an invisible spirit. Y una cosa que quiero que se nos quede grabado en nuestra mente es que Dios es un espíritu. He is one invisible spirit. Él es un espíritu invisible. Jesus did not pre-exist as the second person of a Trinity. Jesús no era el que ya preexistía allí con Dios como la segunda persona de la Trinidad. He was not with the Father Él no estaba con el Padre in the beginning like the Trinitarian allí en el comienzo, concept of it is. así como los trinitarios usan ese concepto. So let's just read on, and it will actually interpret itself. Y si continuamos leyendo, usted se va a dar cuenta que esto se va a interpretar, la propia palabra se va a interpretar a sí misma. What Jesus meant ¿Ve? ¿Qué quiso decir Jesús con esto? by the glory that he had with the Father. Cuando él dijo acerca de esa gloria que él tuvo con el Padre. I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world, thine they were, and thou gavest them me. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo, a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, And they have kept thy word. y han guardado tu palabra. We have kept the word of God that God has delivered us Nosotros hemos guardado la palabra de Dios, la cual Él nos dio since 2005. desde el año 2005. We have kept that word. Nosotros hemos guardado esa palabra. Now they have known that all things whatsoever thou hast given me Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado are of thee. proceden de ti, For I have given them the words porque las palabras que me diste les he dado, which thou gavest me, and they have received them. y ellos las recibieron. And again I'll say, God has given us through Jesus Christ Y otra vez les voy a decir, Dios nos ha dado a través de Jesucristo some words since 2005, palabras desde el año 2005, and we have received them. y nosotros las hemos recibido. The body of Christ have received them words. El cuerpo de Cristo ha recibido esas palabras. And have known surely that I came out from thee, and they have believed that thou didst send me. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. I pray for them. I pray not for the world, but for them which thou hast given me, for they are thine, and all mine are thine. Y yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, And thine are mine, y lo tuyo mío, and I am glorified in them. y he sido glorificado en ellos. Just a simple thing. Ve, esto es algo tan simple. While I was with them in the world, I kept them in thy name. Those that thou hast given me, I have kept. And none of them is lost, but the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. And now come I to thee. Pero ahora voy a ti, And these things I speak in the world, y hablo esto en el mundo, that they might have my joy, para que tengan mi gozo, and my joy fulfilled in themselves. dice, mi gozo cumplido en sí mismos. And here is Jesus facing a brutal execution, Y aquí se encontraba Jesús a punto de entrar a una ejecución tan brutal, and he's saying that they may have my joy. y que estaba diciéndole él al Padre, le está diciendo, Señor, que ellos también reciban este gozo que yo tengo. The greatest joy anybody can have El gozo más grande que cualquier persona puede tener is fulfilling the will of God. es cumplir la voluntad de Dios.
And we live our lives and it's occupied just by natural living. Y nosotros vivimos nuestras vidas y ellas se ocupan de cosas naturales. That's the way it is, and that's not bad. Así es como sucede y eso no es algo malo. But every now and again, God will give you a little word to do. Pero aquí de vez en cuando, en ciertos momentos, Dios le va a dar una palabra a usted y para ver qué usted va a hacer con ella. And you do it, Y si usted la obedece, and there's joy with that. entonces eso le trae gozo juntamente. There is satisfaction. Usted comienza a sentir una satisfacción. There's comfort with Ve, allí usted puede descansar, se siente a gusto. that. So that's the joy that Jesus is talking about. Entonces ese es el gozo del cual Jesús estaba hablando. I have given them thy word, and the world hath hated them. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. May I say this? He Yo voy a decir esto. is talking about the religious world. Aquí él sí está hablando del mundo religioso. I have given them thy word, Les he dado tu palabra and this movement has hated them. y este movimiento aquí al tiempo del fin los ha odiado. It's okay to look in the past Está bien que veamos al pasado and see how it played itself out, y que podamos ver cómo el plan de Dios se llevó a cabo. but it's playing itself out again. Pero aún en este tiempo, en este día, se está llevando a cabo también su plan. I have given them thy word, and the world, the religious world, has hated them Yo les he dado tu palabra y el mundo religioso los aborreció, because they are not of the world, even as I am not of the world. porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. That's what the word of God does ¿Ve? Eso es lo que hace la palabra de Dios. to you. Eso es lo que causa en usted. When you receive it, Cuando usted la recibe and you are one with it, y usted se convierte en uno con ella, it separates you. esa palabra lo separa a usted. It sanctifies you. Esa palabra lo santifica a usted. That's what it does. Eso es lo que hace. I pray not that thou shouldest take them out of the world, but thou shouldest keep them from the evil. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. They are not of the world, even as I am not of the world. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Sanctify them through thy truth. Santifícalos en tu verdad. Thy word is truth. Y tu palabra es verdad. As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. And for their sakes I sanctify myself, that they also Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos might be sanctified through the truth. sean santificados en la verdad. This is not based on performance. Estas escrituras no se basan en su desempeño Good works. o en obras buenas. It's based on you receiving the word of God for your time. Estas palabras se basan o dependen de si usted recibe la palabra fresca para su tiempo. That's what it's based on. ¿Ve? En eso se basan. That's what separates you. That's what sanctifies you. Y esa palabra es lo que lo separa y lo que lo santifica a usted. That's what dresses you. Eso es lo que lo va a vestir. That's what exposes all the negative. Eso es lo que va a exponer todos esas personas negativas, False things that falsas y todas esas cosas falsas go on in the religious world. que están sucediendo ahora mismo en el mundo religioso. Neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me through their word. And Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. I like that. Ve, a mí me gusta esa parte. We don't have to be copycats. No tenemos que estar copiando a nadie. I cannot represent the truth the way you do.
Yo no puedo tal vez representar la verdad de la manera que usted lo haga. And you can't represent it the way I do. Y quizás usted no la pueda exponer de la manera en que yo lo haga. God foreknows all of that. Pero Dios es el que ya sabía todo eso. That makes up the mystical body of Christ. Y eso es lo que conforma ese cuerpo místico de Jesucristo. It's how we represent the truth. ¿Ve cómo es que nosotros representamos o hablamos la verdad? And it's just so wonderful. Y esto es algo tan maravilloso. And for their sakes I sanctify myself that they also might be... Okay. Verse 21. 21. Let's read verse 20 again. Bueno, vamos a leer el 20 otra vez. Neither pray I for these alone, Mas no ruego solamente por estos, but for them also which shall believe on me through their word, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, that they all may be one. para que todos sean uno. This revelation that's on ground in 2020 Esta revelación que ha venido aquí a la tierra en el 2020 it's going to make us one. nos va a convertir en uno. And it will do it as we receive it. Y lo va a hacer conforme la continuamos recibiendo. What resists it? Y la cosa que se opone, What contradicts it la cosa que la trata de contradecir, is just revealing what it is. es solamente revelar qué es lo que significa. There shall arise false Christs, Que dice la palabra que se levantarán falsos cristos, false prophets. falsos The Word profetas. of God reveals that. La palabra de Dios es la que nos está revelando quiénes son ellos. That they may be one as thou, Father, art in me, and I in thee, Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. that they may be one in us, that the world may believe Que también ellos sean uno en nosotros, that thou hast sent. para que el mundo crea que tú me enviaste. This world, before the bride gets out of here, Este mundo, antes de que la novia desaparezca de aquí, the world is going to know that there are a people that know their God. este mundo se va a dar cuenta de que hubo un pueblo, un grupo de personas, el cuales ellos conocían quién era su Dios. Just like Jesus said, Así como Jesús nos dice aquí, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. So, in a simple way, the bride has to leave her mark. En otras palabras, la novia tiene que dejar una marca. Not in what the religious world calls a big revival and all of that. Y no estoy hablando de lo que dicen allá en el mundo religioso, que va a haber un gran avivamiento. To me, events are going to start overtaking the world. Para mí, lo que va a suceder es que va a haber muchos eventos que van a suceder en el mundo. It's going to start overtaking the body of Christ. Y van a empezar a suceder aún en el cuerpo de Cristo. It's going to start overtaking this movement. Va a empezar a suceder en este movimiento. God is going to push it in a certain direction, Dios va a empujar todo esto hacia cierta dirección. and everything will be exposed Y todas las cosas, todo va a ser expuesto. because the Word of God is laying on ground Porque la palabra de Dios está aquí en la tierra, está haciendo esa tarea. doing that. I don't have to have any special gift. ¿Ve? Yo no necesito tener un don especial. I don't have to be any kind of a special person. Yo no necesito convertirme en un tipo de persona especial. I just have to be one with the Word of God Yo solo necesito alinearme y ser uno con la palabra de Dios. for today, and that is easy.
la palabra de Dios para este día, y eso es algo fácil de hacer. Because it's the Spirit of God on board that feeds it to you. ¿Ve? Porque es el Espíritu Santo que está a cargo de eso. Él es el que lo alimenta a usted con esa palabra. Verse 22. And Versículo 22. the glory which thou gavest me, I have given them. La gloria que me diste yo les he dado. Jesus said, glorify thou me with the glory that I had with you. Jesús dijo, glorifícame, Padre, con la gloria que tenía cuando estaba contigo, Before the world was. antes de que el mundo fuese. The Trinitarians say, Los trinitarios dicen, see, Jesus pre-existed with ve, Jesús preexistía the Father. con el Padre. But he is saying here, Pero ¿qué está diciendo él aquí? and the glory Y la gloria, that was with the Father, la gloria que estaba con el Padre, which thou hast given me, la cual me diste a mí, I have given them. se las he dado a ellos. If Jesus pre-existed with Entonces, si Jesús preexistía con Dios, the Father, so do you. entonces también usted. How many understand that? ¿Cuántos están entendiendo? Because we are partakers of the same glory. Porque todos somos participantes de esa misma gloria. It's how you have to look at that. Así es como debe de ver esto. Again, I will say, Y una vez más les digo, in order to look at the will and the plan of God, there has to be some things that are stable in your mind. para que usted pueda ver cuál es el plan y la voluntad de Dios, hay ciertas cosas que necesitan ser estables en su mente o que necesitan haber ya sido establecidas. You cannot run into a snag and then try to change everything you believe because of a snag. Usted no puede de repente ir por el camino y se encuentra una serpiente y ya porque se encontró esa serpiente va a cambiar toda su manera de pensar solo porque le pasó una vez. And when we were young in the Lord, when we first got saved, Cuando éramos jóvenes en el Señor y cuando primeramente fuimos salvos, there was a lot of things that were confusing. había muchas cosas en nuestra mente que nos confundían o que eran confusas. And it takes a while to, like the laborer on the job site, Y toma tiempo, ve, así como ese empleado general ahí en ese sitio de construcción. he don't know everything the first day, Ellos no saben todo, no lo conocen todo el primer día, but he is one with that job, pero él se convierte en uno con ese trabajo. and he will learn, he will be one with that building, Y él comienza a aprender y se convierte en uno con ese edificio. and the janitor, whoever it is, Ya no importa si es una persona de limpieza o quien quiera que sea. in the body of Christ he will get his reward. Así sucede igual en el cuerpo de Cristo. Cada uno va a recibir su galardón. Let's go to verse 24. Vamos a brincar al versículo 24. I'm going to dismiss. Y ya con esto quiero terminar. Father, I will that they also whom thou hast given me be with me where I am, that Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, they may behold my glory, which para que vean mi gloria thou hast given me. que me has dado. For thou lovest me before the foundation of the world. O Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. righteous Father, the world hath not known thee, Padre justo, el mundo no te ha conocido, but I have known thee, and these have known that thou hast sent me. pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. And I have declared unto them thy name, and Y les he dado a conocer tu nombre will declare it, that the love wherewith thou hast loved y lo daré a conocer aún me may be in them, and I in them. para que el amor que me has para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. That is
it's a most remarkable this is just a wonderfully simple message. Ve, este es un mensaje maravillosamente simple. The Word of God that's on ground La palabra de Dios que está aquí en esta tierra, en este día, in 2020 en el año 2020, is a continuation es una continuación of the Lord himself shall descend from heaven de esa escritura que dice que el Señor mismo descenderá del cielo with a shout, con voz de arcángel o un clamor, with a word, with a revelation. con una palabra, con una revelación. That's what this is. Eso es lo que eso es. It's a continuation, Es una continuación. and I've said many times, it fits my spirit Y yo lo he dicho esto muchas veces, eso encaja en mi espíritu, perfectly. encaja perfectamente. And again, I'll say this. Y les voy a decir esto una vez más. God is going to allow events to push this world Dios va a permitir que eventos sucedan para empujar este mundo in a certain direction. hacia cierta dirección. The body of Christ will be pushed in a certain direction. Y el cuerpo de Cristo también va a ser empujado hacia cierta dirección. And God has that all under control. Y Dios es el que tiene todo esto bajo control. I do not have to fuss about it, Heavenly Father. Y yo no tengo que hacer nada acerca de eso, o entristecerme o nada. Padre Celestial, Dismiss your children now with your blessing. te pido que tus hijos vayan este día con tu bendición. Be with each one in the coming week. Que seas con cada uno de nosotros durante estas semanas que vienen. In the name of Jesus Christ we pray. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén.